En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo este lindo pantaloncito. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal. En la caja de información les voy a dejar el link de ese tutorial, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, el pantaloncito que vamos a tejer en el paso a paso es para un bebito de 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 a 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También estén pendientes que en otro tutorial les voy a enseñar cómo tejer el gorrito y los zapatitos. Ahora, para tejer este pantaloncito de 0 a 3 meses, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para el tamaño de 0 a 3 meses van a necesitar un total de 76 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer los pantaloncitos para que hagan conjunto con esta chaquetita que ya les mostré en el canal, vamos a usar un gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso, que es para 0 a 3 meses, ya que la chaquetita es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información del video de la chaquetita pueden encontrar cómo se puede tejer más grande o más pequeño. También para el pantaloncito, en la caja de información les voy a dejar medidas estándares para que fácilmente puedan tejer el pantaloncito desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 a 24 meses. Allí les voy a dejar las medidas de la cintura, del tiro y del largo de piernas. Así es que aquí vamos a empezar con la cintura. Tengo ya mi cadena lista. Tengo un total de 70 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 38 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Asegúrense de que su cadena no esté torcida. Así es que vamos a irnos aquí a la primera cadena y vamos a meter el gancho aquí. Ahora voy a jalar una lazada para unirnos en forma circular. Primero vamos a estar haciendo la cintura, así es que aquí voy a hacer una cadena y empezando en la primera cadena, que es la misma aquí donde nos unimos, voy a meter el gancho allí y voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente y así hasta completar esta primera vuelta con un total de 70 medios puntos altos. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta, tengo un total de 70 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto, no de la cadena que hicimos al inicio, sino que del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y empezando en este primer medio punto alto, miren que es el mismo donde nos unimos, aquí. Vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente y un medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así vamos a continuar para la segunda vuelta, alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y un medio punto alto en realce por detrás. Continúen así para esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 70. Ahora para terminar la vuelta me voy a ir encima del primer medio punto alto. Voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto deslizado. Y así completo esta segunda vuelta. Para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena.
En esta vuelta vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, empezando con este primer punto, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Medio punto alto en realce por detrás. Y así hasta completar esta tercera vuelta. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta aquí de la cintura. Para terminar me voy a ir encima aquí del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, ya el resorte de la cintura está terminado. Si ustedes quieren ajustarlo a la medida de su bebito, lo que pueden hacer es tomarle la medida de la cintura de su bebito y basado en eso hacer la cadena. No hay ningún múltiplo, pero les recomiendo de que lo hagan en múltiplos de 2 para que se haga más fácil dividir las piernitas cuando ya hagamos esa parte, pero el resto ustedes pueden montar cualquier número de puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es continuar con el punto. Vamos a hacer el punto espina de pescado, que es el mismo que hice aquí con la chaquetita. Es bien fácil, ya les voy a mostrar. Miren, aquí vamos a continuar haciendo 2 cadenas. Esta va a ser la primera vuelta del cuerpo del pantaloncito y luego vamos a dividir las piernitas. Así es que aquí hacemos 2 cadenas y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a cargar el gancho. Voy a jalar una lazada. Aquí tengo 3 lazadas. Voy a quitar una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y ese es el punto. Aquí de aquí en adelante estas 2 cadenas no cuentan. Los puntos que van a contar son este punto que es el punto espina de pescado. Otra vez más, en el siguiente punto cargamos el gancho, jalo lazada. Tengo 3 lazadas. Quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Otra vez cargo el gancho, me voy al siguiente punto, jalo lazada. Tengo 3 lazadas. Quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y así es como vamos a continuar por toda esta primera vuelta. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 70 puntos espina de pescado. Este es una variación del punto, hay muchas variaciones. A mí me gusta este estilo, por eso fue que hice la chaquetita toda en ese punto y miren qué linda queda. Ya saben, en la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita. Bueno, continúen así. Estoy al final de esta primera vuelta donde iniciamos el punto espina de pescado. Tengo un total de 70 puntos. Para terminar cada vuelta siempre nos vamos a ir aquí encima del primer punto. Miren, ahí se miran las 2 barritas encima de este primer punto, no de las cadenas, ya que las cadenas no cuentan. Estas 2 cadenas siempre van a estar allí al inicio de cada vuelta para que no quede un espacio entre este último punto y el primer punto. Ahí se van a fijar bien cuando ya terminemos de hacer esta parte, que va a quedar bien cerradito. Así es que siempre nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 70 puntos. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Siempre giramos para hacer este punto en forma circular. Miren, empezando con el primer punto que miramos aquí, miren, que es este. No este, porque este en realidad es el punto deslizado. Este que está justamente aquí, este es un punto deslizado. Ese punto no cuenta. Si es que nos vamos a ir al siguiente, que es este. Miren, este es el primer punto. Ahí vamos a hacer el primer punto espina de pescado. Así es que cargamos el gancho, meto el gancho, jalo una lazada. Tengo 3 lazadas, quito una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito 2. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta es la que vamos a repetir siempre de aquí en adelante. Hacemos 2 cadenas y giramos. Y luego hacemos el punto espina de pescado por todo alrededor, al modo de siempre tener un total de 70 puntos al final de cada vuelta.
Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí me olvidé mencionarles cuando terminamos la primera vuelta de que este va a ser el frente del pantaloncito y este va a ser el lado revés. Así es que asegúrense de poner un marcador marcando el frente. Así es que la vuelta 2 la estamos trabajando al lado revés. Para terminar esta vuelta me hace falta un punto más y lo voy a hacer aquí, miren. Este es el último punto. Asegúrense de contar sus puntos al final de cada vuelta para que tengan 70 puntos. Así es que aquí voy a hacer el último punto espina de pescado. Ahora, para terminar cada vuelta de aquí en adelante, nos vamos a ir encima del primer punto espina de pescado, que es este. No de las cadenas, sino que del punto. Ahí está, miren las dos barritas. Ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 2. Ahora, para la vuelta número 3, hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora, esta vuelta 3 la vamos a trabajar al lado derecho. Aquí, para empezar, ya saben, vamos a buscar el primer punto, que es este, miren, y ahí está el punto. Encimita se miran las dos barritas. Otra vez más, no este es el punto deslizado que no cuenta. Encima de este punto, ahí están las dos barritas. Ahí meto el gancho y hago el primer punto espina de pescado de la vuelta 3. Y ahí está, así es como vamos a continuar de aquí en adelante. La vuelta 2 es la vuelta que vamos a repetir siempre y siempre vamos a tener 70 puntos. Ahora, para terminar esa vuelta se van a ir aquí encima del primer punto, no de las cadenas. Estas son las cadenas, miren, y aquí está el primer punto. Encima del primer punto van a hacer un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas, van a girar y de nuevo iniciar la vuelta exactamente como se los acabo de mostrar aquí con esta tercera vuelta. Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto del pantaloncito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, he hecho un total de 14 vueltas, miren, desde la primera vuelta que hicimos hasta aquí hice 14 vueltas, la vuelta número 14 la hice al lado revés, así que ahora lo que vamos a hacer es dividir las piernitas, pero antes les voy a dar las medidas. Miren, desde la cintura hasta el final de la vuelta 14 está midiendo aproximadamente 15.5 centímetros, que es un poquito más de 6 pulgadas. Así es que ahora vamos a dividir. Miren, tenemos un total de 70 puntos. Para la parte aquí de la entrepierna voy a dejar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Estas son las cadenas que no cuentan. Luego, para esta piernita tengo 31 puntos. Para la parte del frente tengo un total de 4 puntos. Donde está el marcador está 1, 2, 3, 4. Y luego para la segunda piernita tengo 31 puntos. Así es que 31, 31, 4 para el frente y 4 para atrás. Así es que para hacer esto aquí ya tengo 2 cadenas. La vuelta número 14, como les dije, la hice al lado revés. Así es que aquí para separar las piernitas lo vamos a hacer al lado derecho. Así que tengo 2 cadenas, voy a cargar el gancho y voy a hacer un punto espina de pescado en el siguiente punto. Ahora voy a hacer el segundo donde está el marcador. Para separar las piernitas voy a hacer una cadena, me voy a saltar estos 31 puntos y me voy a ir aquí donde está el marcador. Este está marcando uno de los 4 puntos, así es que en este punto voy a meter el gancho y voy a hacer el punto espina de pescado. Ahí está. Y ahora voy a trabajar los siguientes 3. Tengo 4 espinas de pescado, 1, 2, 3, 4. Para dividir la segunda piernita voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a saltar estos 31 puntos. Me voy a ir aquí donde está el marcador, marcando uno de los 4 puntos que están para la parte de atrás. Miren, ahí meto el gancho y hacemos el punto espina de pescado, normal como siempre lo hemos hecho. Y en el siguiente punto, aquí al final. Y ahí está. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto, miren aquí, y me voy a unir con un punto deslizado. Ya corté el hilo, así es que voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ya esta parte está terminada.
Miren, aquí nada más agregué una cadena, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle aquí a la medida de esta apertura de la piernita, lo pueden hacer. Fácilmente pueden agregar más cadenas, no hay ningún múltiplo. Lo único que tienen que hacer cuando empiecen a hacer las piernitas es, si tienen más cadenas aquí, hacer un punto por cada cadena y luego el resto es lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es hacer esta piernita, así es que nos vamos a ir aquí al espacio de cadena, aquí en medio. Voy a jalar una lazada. Si ustedes no quieren cortar su hilo, pueden hacer dos puntos deslizados más. Uno en este punto y otro en el espacio de cadena, asegurándose de hacer esta primera vuelta al lado derecho, ya que vamos a continuar con el punto. Así es que aquí yo corté el hilo, voy a jalar una lazada y voy a hacer 2 cadenas. En este mismo espacio de cadena voy a hacer el primer punto espina de pescado, así es que voy a jalar una lazada, quito una lazada, quito una lazada, quito 2. Ahora aquí al final, miren, tenemos estos 4 puntos. Al final aquí en este espacio de este cuarto punto voy a meter el gancho y voy a hacer un punto espina de pescado ahí. Y ahora tengo el primer punto de los 31 que dejamos para la piernita, que es este. Así es que aquí voy a hacer, aquí en este punto voy a hacer el tercer punto espina de pescado. Y así es como se va a ver. Miren, tenemos 1, 2, 3. Ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo un punto espina de pescado por cada punto de esta piernita hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la piernita. Miren, aquí está el último punto de los 31 más 2 que tengo aquí, 32, 33. Me hace falta hacer uno más, así es que lo vamos a hacer aquí. Miren, aquí están los 4 puntos para el lado del frente. Aquí está donde separamos las piernitas. En este espacio meto el gancho y voy a hacer el último punto. Y ahí está, tengo 34 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto espina de pescado, no de las cadenas, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 con un total de 34 puntos. Hicimos 3 aquí en el centro, 1, 2, 3, más 31, se hace 34 puntos para la piernita. Ahora para la vuelta 2 voy a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en cada uno de estos puntos vamos a hacer un punto espina de pescado al modo de terminar con un total de 34. De aquí en adelante vamos a continuar con ese número de puntos y vamos a continuar igual como hicimos el cuerpo del pantaloncito, esta parte. Así es que continúen aquí para la vuelta 2. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo terminar la vuelta y cómo iniciar la vuelta de aquí en adelante. Así es que nos vemos al final de la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta de la primera piernita. Tengo 34 puntos. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Miren, aquí para terminar, ya saben, nos vamos a ir encima del primer punto siempre y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está. Así es como van a terminar cada vuelta. Para empezar cada vuelta van a hacer 2 cadenas y van a girar. Y empezando en el primer punto aquí van a hacer el primer punto espina de pescado. Y en cada uno de los puntos al modo de siempre tener 34 puntos. Ahora así es como van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la piernita. Todo depende de las medidas. Pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la piernita. He hecho un total de 14 vueltas. Miren, desde aquí hasta aquí hay 14 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. La vuelta número 14 la hice al lado revés. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo del pantaloncito. Así es que para hacer esto, miren aquí, vamos a hacer una cadena, vamos a girar esta parte del pantaloncito, lo vamos a hacer al lado derecho. Así es que aquí, miren, para empezar, en el primer punto espina de pescado, que es este, miren, ahí voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así es como vamos a trabajar esta vuelta número 15. Nada más se van a alternar entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta.
Estoy al final de la vuelta número 15. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 34. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí encima del primer medio punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Para la vuelta número 16 vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo. Vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás. Medio punto alto en realce por frente y uno por detrás, y así hasta completar esta vuelta número 16. Continúen así, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 16. Al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta piernita está terminada. Miren, ahí está. Este es el lado de atrás. Ahora vamos a hacer la segunda piernita. La vamos a hacer exactamente igual como hicimos la primera piernita. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, en medio donde está el punto de cadena que hicimos al dividir las piernitas. En este espacio voy a jalar una lazada. Aquí les voy a iniciar esta vuelta, ya que el resto es exactamente igual como hicimos la primera piernita. Aquí jalamos una lazada y hacemos 2 cadenas. Aquí les recomiendo de que dejen un trozo de lana un poco largo para que cuando terminemos de hacer el pantaloncito, vamos a coser y unir esta parte. Es fácil, nada más van a unir punto por punto, si es que asegúrense de dejar un trozo de lana ahí. Bueno, aquí para la vuelta número 1 de la segunda piernita empezamos con 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto espina de pescado. Ahí está. Ahora aquí tenemos estos 4 puntos que hicimos al dividir las piernitas. Al final, en este cuarto punto en el espacio, meto el gancho y voy a hacer un punto espina de pescado ahí también. Llevo 2. Ahora empezando con el primer punto de los 31 que dejamos aquí, voy a hacer un punto espina de pescado y ahí está, tengo 3 y ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo estos puntos. Continúen así por toda esta vuelta número 1 de la segunda piernita. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo la vamos a terminar esta vuelta y luego continuar con la vuelta 2. Estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, aquí me hace falta hacer el último punto al final de estos 4 puntos que hicimos al separar las piernitas. Así es que aquí voy a hacer el punto número 34. Y ahí está. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, no de las cadenas, sino que del primer punto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta de la segunda piernita con 34 puntos. Ahora de aquí en adelante es exactamente igual como hicimos la primera piernita. Van a hacer 2 cadenas. Van a girar y en cada punto vamos a hacer un punto espina de pescado, al modo de siempre terminar con un total de 34 puntos. Y ya saben que para iniciar cada vuelta hacemos 2 cadenas y giramos, y para terminar cada vuelta siempre se van a ir encima del primer punto, hacen un punto deslizado y luego 2 cadenas y giran, y así es como van a continuar para el resto de esta segunda piernita. Lo van a hacer exactamente igual como hicimos esta parte. Aquí hicimos 14 vueltas y luego 2 vueltas aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen, terminemos de hacer la segunda piernita y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado y les voy a dar las medidas. Terminé de hacer la segunda piernita y ya el pantaloncito está terminado. Miren qué lindo está. Aquí en la cintura nada más pasé esta cadena. Aquí hay aproximadamente 130 cadenas. Este es el lado de atrás. Miren, ahí está. Y bueno, ya los pantaloncitos están terminados. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo total desde la cintura hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora, el largo de la piernita, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Desde arriba de la cintura hasta el entrepiernas está midiendo 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Ahora, el ancho aquí de la cintura, nada más por encima, está midiendo
20.5 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses y lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal. Muchas de ustedes comentaron cuando les mostré este tutorial de que querían el conjunto completo, así es que estoy haciendo eso. Ya está el pantaloncito. Estén pendientes del gorrito, que también ya lo acabo de terminar, y también de los zapatitos. En otro tutorial les voy a enseñar cómo hacer esos dos tutoriales. Ahora, para los pantaloncitos van a necesitar un total de 76 gramos de lana. Dependiendo del tamaño que ustedes hagan, van a necesitar más o menos. Estos pantaloncitos, como les digo, son para 0 a 3 meses y se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 a 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.